Ya. Bueno, entonces empiezo, no me presento ni nada. Bueno, y vale, yo creo que están aquí presentes, saben de sobra. O sea, que quien me conozca sabe quién es ella porque, vamos, es mi autora favorita, como ya sabéis, que tiene un chorro de libros escritos y me ha sorprendido de pronto ahora con mitología de Harry Potter, que la verdad es que no me lo esperaba cuando lo dijiste hace un par de meses, ¿no? Sí. Y en fin, y ahí son las Harry Potter de fondo. Y nada, yo ya le he hecho un vistazo y me ha encantado que esté ilustrado y todo por dentro a color. Así que, nada, cuéntanos tú cómo nos has sorprendido de pronto con este tema. Te voy a contar, porque la verdad es que el otro día, bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a la presentación del libro. Era un libro que yo tenía muchas ganas de escribir, porque, claro, a mí Harry Potter ya no me pilló con la era de Harry, ojalá, pero yo ya estaba empezando la carrera de periodismo cuando ella sacó el primer libro. Entonces, bueno, lo que recuerdo es que ya me gustó la idea, o sea, la idea me parecía genial, el libro también me gustó y me pareció muy interesante la manera en la que todo confluyó para que no solamente se creara un libro, sino que se creara un modo de vida, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero al final la gente está metida dentro del mundo de Harry Potter, no lo siente solo como una lectura de un libro, sino simplemente, o sea, como una manera de vivir, ¿no? Y cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, la tesis doctoral investigaba sobre las novelas más vendidas de la historia, pues claro, evidentemente salía toda la saga de Harry Potter. Y yo me había leído, como os digo, yo me había leído el primer libro, el segundo me lo compré en francés para justificar que una persona ya hecha y derecha se compraba el libro de Harry Potter y para, bueno, pues también para practicar, claro, en ese momento el idioma, pero para la tesis doctoral ya me leí la saga al completo, más allá de las películas, y entonces no solamente... yo he hecho este libro con mi total admiración por la autora, me parece que hace un trabajo estupendo con lo que hace y además la gente que nos dedicamos a escribir y sobre todo la gente que nos dedicamos a escribir histórica, por ejemplo, como hago yo, en muchas ocasiones estás muy tentado de cuando tratas temas históricos de que el lector vea todo lo que tú sabes del tema, ¿no? Y ella pues te saca elementos como el cancerbero. Si la gente sabe quién es el cancerbero, o sea, Fluffy, sabrá qué guiño está haciendo a la historia y por qué vigila una puerta, por qué se encarga de una puerta y demás, pero ella no te da la explicación histórica de por qué sale Fluffy, o te habla pues de los centauros y no te explica por qué a los centauros les gusta mirar las estrellas. Hay una explicación mitológica por la que a los centauros les gusta mirar las estrellas. Y me despertaba admiración ver cómo ella iba salpicando su historia de detalles, de referencias mitológicas, de detalles de otros libros, referencias a mitos nórdicos, en fin, todo este tipo de cosas. Y no hacía, pues como os digo, esa exposición de toda la documentación que ella tenía sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba haciendo mi tesis doctoral y pensé, se puede hacer una tesis doctoral solo con toda la mitología que hay detrás de los libros, ¿no? Con todo lo que se esconde detrás de los libros. Siempre ha quedado ahí en mi cabeza. Y un día, hablando con mi editor, pues lo comenté. Estábamos hablando me estaba diciendo que había sacado la editorial un nuevo sello de divulgación científica y tal. Digo, pues ¿sabes una cosa que a mí me apetecería escribir un montón? Digo, todas las referencias mitológicas que hay en el libro de Harry Potter. Y me dijo, me encanta la idea. Me encanta, me cuadra, no sé qué. Dice, déjame que hable con el departamento con los abogados para ver si podemos utilizar el nombre y demás y todo eso. Y bueno, en la misma Esanaya, en Alianza tienen un libro que se llama Filosofía de Harry Potter, que también es muy interesante. Y entonces dijo, mira, no hay problema, mientras no... Porque en realidad del libro... Pues sí, yo hago referencias a cuando sale un unicornio y cómo ella, por ejemplo, ahora os contaré cosas de los unicornios, pues todo este tipo de referencias yo cuento en qué parte de los libros están y cómo lo referencia ella y la relación que tiene con la mitología, ¿no? Pero bueno, os voy a ir enseñando un poco a ver si... ¡Uy! Esto se ha apagado. Ah, bueno, qué susto. Tenía que ponerle la contraseña. Bueno, os voy a ir enseñando porque en un principio yo lo que decía era que... ¡Ay! ¡Ay! Por favor. No. Ahora,
Lo primero que yo digo y que lo hago en la introducción del libro es decir que los muggles y las personas mágicas no somos tan diferentes. Que al final todos hemos bebido de las mismas fuentes, de las mismas historias, de las mismas leyendas, de las mismas tradiciones. Y que entonces, bueno, pues no podemos perder la esperanza de que un día nos llegue la carta de Hogwarts, yo no la pierdo. Yo tampoco. Claro, yo lo digo en el libro, ¿no? ¿Quién no quiere estudiar en un colegio como Hogwarts, ¿no? Es que es un lugar magnífico. Y mira que es peligroso, que hay ogros y entran trolls de vez en cuando y demás. Viene Voldemort, en fin, es un sinvivir, pero todo el mundo querríamos ir allí, ¿no? A estudiar. El libro está dividido en 4 capítulos: animales fantásticos, seres extraordinarios, objetos mágicos y adivinación. En un principio, el determinar que eran objetos, seres extraordinarios y animales fantásticos me ha costado trabajo. Quería seguir la categorización que hace Newt Scamander, pero no me cuadraba bien porque él tiene una categorización un poquito diferente a la que yo he seguido y ya os explicaré cuál es la mía. Empezamos con el ave fénix. Os enseño la primera vez que sale el ave fénix en las películas, la primera vez que Harry lo ve, entra en llamas. Es el proceso por el que conocemos por lo general a los aves fénix, ¿no? En un momento determinado de su vida se prenden fuego y de repente, bueno, pues surgen otra vez de sus cenizas. Legendariamente es así. Se supone que el ave fénix aparece en textos medievales, pero mucho antes ya había referencia de ellas en el Egipto antiguo, y se hablaba de ellos como unos animales que se supone que eran un único animal, o sea, solo hay un ave fénix en el mundo, que se prende fuego. No es que se prenda fuego de pronto, sino que hace como una especie de huevo, de mirra, de incienso. Mira, aquí hay algunos antiguos textos griegos y romanos en el que aparece cómo forma una especie de huevo con mirra, con incienso, con canela, todas estas cosas. Y entonces, dentro de ese huevo se prende fuego, de ahí surgen las cenizas y reaparece, ¿no? Es el ejemplo de bueno, nosotros seguimos diciendo actualmente renacer como el ave fénix o resurgir como el ave fénix, porque es el ejemplo de este animal. Aquí vemos que hay una cosa muy curiosa también, y que lo cuento en el libro, es que civilizaciones que estaban muy alejadas en el espacio, en el tiempo, tenían referencias al mismo animal o a los mismos tipos de animales, ¿no? En este caso el ave fénix, aquí lo tenéis, el ave fénix chino, que se llama Feng Yuan, está atacando una serpiente. Normalmente el ave fénix chino aparece atacando serpientes, y si os fijáis es muy parecido a la imagen que tenemos de Harry atacando, o no el Harry atacando, sino viendo cómo el basilisco y el fénix se enfrentan en ese momento del final de la piedra filosofal. Y luego es muy gracioso también otra cosa muy divertida que hace J.K. Rowling, y es cómo busca los nombres para los personajes, ¿no? El ave fénix de Dumbledore, que es el único ave fénix que vemos en la película, se llama Fawkes, y se llama Fawkes por este personaje de aquí, que es Guido o Guy Fawkes, que es un personaje que formó parte de lo que se conoce en la actualidad como la conspiración de la pólvora. En el 1605, en el siglo XVII, un grupo de hombres se juntó para intentar eliminar al rey protestante que había en Inglaterra, ¿no? Entonces querían poner a un monarca católico. Y ellos se juntaron, pero como suele pasar en estas cosas, alguien se fue de la lengua, los descubrieron, y entonces al descubrirlos, la intención que ellos tenían era poner un montón de pólvora en Westminster debajo y hacerlos estallar, pero alguien se lo comentó a otro alguien, y al final pues todo se supo y detuvieron a Guido Fawkes. Le condenaron a muerte, por supuesto, le torturaron. Y las torturas del siglo XVI, XVII, los ingleses, mal. O sea, ya os digo que decimos de la Inquisición, pero bueno, en realidad lo que ellos hacían, el castigo, si te descubrían, o sea, si decidían que eras culpable a la corona, lo que te hacían era, te arrastraban con caballos, te ahorcaban pero no te mataban de todo, te cortaban los genitales
y luego ya te descuartizaban y cada trozo tuyo lo ponían por ahí. Eso se lo hicieron, esta representación, este grabado es la representación de ese castigo que le hicieron a Fox. Y bueno, para celebrar que no consiguieron lo que pretendían, se celebra el 5 de noviembre el día de Guy Fawkes, o el día de lo llaman de los fuegos. Aquí se ve como la celebración, le veis, le llevan aquí con los fuegos, se celebra con fuegos artificiales el 5 de noviembre. Celebran pues eso, que esa conspiración para quitar al rey protestante no siguió para adelante, ¿no? Y luego más adelante, esa cara, el gesto de Guido Fawkes se fue perfilando para V de Vendetta, y luego para el grupo Anonymous, es un poco como un gesto de rebeldía, ¿no? De estar en contra de las normas, de conspirar, no de conspirar, sino de rebelarse ante la situación. Y fijaos qué interesante que el nombre del personaje que ella le pone, pues, es un pájaro que simplemente sale, vamos, el fénix de Dumbledore sale varias veces, pero tiene un nombre de un personaje, y ella lo hace en muchos casos. Este es solo un ejemplo. Los centauros, también es muy interesante el tema de los centauros, ¿no? Aquí está pues, el grupo de centauros que vive en el bosque prohibido. Normalmente se piensa que se hace alusión a los habitantes de Tesalia, porque decían que eran un poquito montaraces ellos, ¿no? Eran un poquito así como agrestes, iban siempre a caballo y eran como muy salvajes y todo esto, y que el centauro hace alusión a esa unión entre el cuerpo del caballo y el del hombre, ¿no? Y lo que pasó, bueno, es que el rey de Tesalia se enamoró de la esposa de Zeus. Ese que dicen que es el origen, ¿eh? El rey de Tesalia se enamoró de la esposa de Zeus, y Zeus, claro, dijo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y entonces dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es convertir a esta nube que hay aquí, voy a ponerle la forma de mi mujer y se la voy a entregar a él. Entonces, juntos, la nube y este hombre, el rey de Tesalia, tuvieron un hijo, y ese hijo tuvo a su vez, se juntó con unas yeguas muy maravillosas que había en Magnesia, y entonces tuvieron a los centauros. Así es como nació el cuerpo del centauro, así hasta la mitad de la cintura. Pero como os decía, lo que se supone es que los habitantes de Tesalia eran un poquillo así agrestes, y entonces al final era esa idea de gente como muy montaraz. Y aquí los veis, esta imagen es la que da origen a todo esto, porque se supone que el rey de los lapitas se casó e intentaron secuestrar a la novia, ¿no? Y a partir de ahí empezaron lo que es la centauromaquia. Y hay un montón de representaciones en las que se ve a los seres humanos luchando contra los centauros a lo largo de la historia del arte. Que también, claro, ella hace, en las novelas, los centauros y los humanos no se llevan bien. Hay una relación muy tirante entre los humanos y los centauros, y es porque realmente, mitológicamente hablando, esto era así. Entonces veis, aquí están, por ejemplo, en las metopas del Partenón hay un montón de representaciones de los humanos luchando contra los centauros. Aquí está la representación del secuestro de Hipodamía, que está en el Museo del Prado, el rapto de Hipodamía, que está en el Museo del Prado, de Rubens. Y, como siempre, pues hay la excepción que confirma la regla, ¿no? Está en Harry Potter y está también en la historia mitológica, ¿no? Se supone que un centauro no era tan asalvajado como sus congéneres, y se llamaba Quirón. Quirón, de hecho, fijaos, es muy interesante todo, porque Quirón era experto en astrología, en medicina, tenía un montón de virtudes académicas e intelectuales, y entonces estaba llamado a ser el maestro de grandes personajes, ¿no? Como Aquiles, como Heracles, como Jasón y como Harry, porque yo creo que Firenze, cuando J.K. Rowling habla de Firenze, yo creo que es como una representación de este personaje, de Quirón, este centauro
que era el intelectual, el inteligente, todo esto, y yo creo que eso lo plasma a Firenze, que después también se convierte en profesor de Hogwarts. Y lo que le pasó a Quirón, bueno, pues resulta que es que en la mitología pasan unas cosas tremendas, muy dramáticas siempre. Y al pobre le hirió una flecha envenenada con la sangre de Hidra, y eso lo que le provocaba, no le mató porque era un ser inmortal, pero le provocaba un terrible dolor. Entonces él, ante ese dolor y ese sufrimiento que se prometía eterno, porque claro, es un ser inmortal, lo que hizo fue pedirle a Zeus que le matara, que consiguiera matarle porque no podía soportar ese dolor. Y Zeus lo que hace es convertirle en la constelación de Sagitario. Entonces, lo que nosotros conocemos ahora como la constelación de Sagitario es la representación de Quirón, del centauro, en el cielo. Y esa es la relación que tiene con la astrología y todo lo que ella plasma en los libros acerca de los centauros. Los unicornios, esto también es muy interesante porque en realidad en las películas sale muy poquito, lo único que vemos de los unicornios en las películas es que la sangre del unicornio permite a Voldemort continuar con vida, ¿no? En realidad el unicornio en los libros avanza mucho más en el tema del unicornio, ¿no? Os ponía aquí un texto de Historia Natural de Plinio el Viejo que habla de los unicornios. Dice que, sin embargo, la fiera más salvaje es el monoceronte, les llamaban monocerontes, similar al caballo en el resto del cuerpo, en la cabeza al ciervo, en los pies al elefante, en la cola al jabalí, con un mugido grave, un solo cuerno negro en el centro de la frente, el cual sobresale 2 codos. Dicen que esta fiera no puede ser capturada viva. Pero se equivocaban, porque sí se podía capturar viva. ¿Cómo se capturaba vivo un unicornio? Con las damas. Es muy interesante, es lo que yo os decía antes de lo que me admira de J.K. Rowling. Ella, en los libros, hay unicornios, los alumnos de Hogwarts ven unicornios y tratan con unicornios, pero solo se acercan las niñas. Solo pueden las niñas acercarse a los unicornios. Y la historia viene solo de esto, que seguramente vendrá de una historia mucho más ancestral, porque con los vampiros también ocurre lo mismo, ¿no? Que los personajes femeninos son los que se pueden acercar o conseguir que el unicornio o que el vampiro en este caso pierda su poder. Pues hay un montón de representaciones, aquí os he puesto solo 3, pero hay un montón de representaciones en las que se ve a una dama, a una doncella con un unicornio en el regazo, porque se supone que si se quería cazar un unicornio, que una doncella debería de colocarse debajo de un árbol así con aspecto lánguido y esperar a que el unicornio se posara en su regazo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba cuando ocurría esto? Pues que venían los lanceros y mataban al pobre unicornio y entonces se quedaban con su cuerno, porque el cuerno de unicornio, no su sangre, como dice Rowling, el cuerno de unicornio se supone que tenía el poder de curar el envenenamiento. Entonces todos los reyes de aquella época, que estaban muy preocupados por el tema de que les envenenaran, necesitaban urgentemente un cuerno de unicornio, porque si había veneno en lo que tomaran, pues se revolvían con el cuerno de unicornio y aquello se curaba. Se podía comprar en las farmacopeas, se podía comprar polvo de unicornio, de cuerno de unicornio. Si no podías, como era muy caro y además era difícil de cazar, ya lo veis, no era una cosa sencilla, bueno, pues también había gente que te vendía frasquitos de agua en los que habían sumergido un cuernecillo de unicornio a precio de oro, que yo creo que deberías de pensártelo para venderlo aquí en la... porque lo veo viable, ¿eh? El caso es que el tema del unicornio lo veían mucha gente, todo el mundo decía que lo había visto. Otro decía que un amigo le había contado que lo había visto, otro decía que otro amigo le había contado, pero ya un día se plantaron así como en el siglo XVIII y dijeron, ¿pero quién lo ha visto de verdad? ¿Alguien ha visto al unicornio? Y empezaron a decir, pues no, verlo, no lo hemos visto. Tampoco. Y dijeron, bueno, pero entonces ¿dónde salen los cuernos estos que tenemos aquí colgados? Y dijeron, a ver si va a ser del narval. Y resulta que es que cuando empezaron las expediciones balleneras, empezaron a viajar ya por lo que era Alaska y demás, empezaron a ver a este animal y dijeron, pues a ver si al final van a ser los cuernos de... Y entonces, a partir de ese momento, pues ya el unicornio salió de los libros que hasta ese momento habían estado en los animalarios de todos los hombres más expertos de la época y ya pasaron al mundo de la fantasía, ya los unicornios pasaron al mundo de la fantasía.
El otro capítulo que os digo que yo hablo es de animales fantásticos, digo, seres extraordinarios. Separé seres extraordinarios de animales fantásticos y yo dije, ¿cómo? Me decía el editor, ¿pero cómo vas a dividir eso? Y dije, pues mira, por tanto por ciento de cuerpo. Si tiene más tanto por ciento de cuerpo de animal, es un animal fantástico. Si tiene más tanto por ciento de cuerpo de hombre... Y yo lo pongo en el libro, digo, yo quería seguir el tema de Newt Scamander, pero no podía ser. Y entonces dije, mira, esta es mi decisión. Y ya lo pongo en el libro. Si queréis discutimos sobre esto, pero ahora no. Ahora vamos a... también me ha dicho el editor que no os cuente todo lo del libro. Esto solo son un par de cosas de cada cosa, ¿eh? No veáis que... Los espíritus. Bueno, os hablo de los fantasmas de Hogwarts, que son bastante interesantes. Y sobre todo de dónde viene cada uno de ellos, ¿no? La historia de los espíritus siempre ha estado con nosotros, con el ser humano. Desde que el ser humano, yo creo que el ser humano empezó a considerarse un ser humano, de verdad, o un ser humano como el que nosotros conocemos en la actualidad, es cuando empezaron a preocuparse por qué pasaba cuando alguien moría y qué hacían con las personas que morían, ¿no? Y empezaban a cuidar y a preocuparse de la parte espiritual, ¿no? Y yo os pongo aquí, y hablo en el libro, de la Lemuralia, que era una fiesta que se celebraba en mayo en la antigua Roma, y que entonces el pater familias tenía que encargarse de contentar a los fantasmas, a los lemures de sus ancestros, ¿no? Y había un ritual que hacía con ellos que era, pues nada, lo cuenta Ovidio en los Fastos. Por eso os decía que también hay muchas referencias dentro de la obra de Rowling, no solamente a la mitología, sino también a obras de otros autores. Ahora os contaré de Ulises y demás. Pues nada, el pater familias lo que hacía era, tenía que lavarse las manos, hacer una higa, que es esta señal que le ponemos a los niños para que no tengan males de ojo, que es el dedo pulgar metido entre... Y hay muchos amuletos que tienen esta forma. Y luego se lavaba las manos y iba tirando estas habas mientras iba diciendo una frase, decía, yo arrojo estas habas, con ellas me salvo yo y los míos. Lo tenía que decir 9 veces sin volverse, y entonces se supone que la sombra, que son las almas, esos lemures, van recogiendo esas habas, se quedan conformes con el ritual y ya no molestan durante un año hasta a la siguiente lemuralia, que es en mayo, ¿no? Y aquí os cuento un poco lo que yo creo de dónde surge la idea de algunos de los fantasmas de Hogwarts. Los fantasmas de Hogwarts, como sabéis, hay varios fantasmas en Hogwarts, cada casa tiene un fantasma. Y además también hay, no sale en las películas, pero sí en los libros, un poltergeist que se llama Pips. El poltergeist no se comporta como normalmente se comportan los poltergeists, porque se supone que el poltergeist, los fantasmas son espíritus, o sea, gente que ha estado viva y es el espíritu de esa persona, pero los poltergeists no son fenómenos, o sea, no tienen cuerpo, pero en los libros de J.K. Rowling sí. Pierce tiene cuerpo y además es un cuerpo físico, porque en ocasiones, pues por ejemplo, pone un chicle en el agujero de una puerta y sale el chicle disparado y entonces le tira por el suelo. O sea, él es físico, él se puede ver y además tiene un cuerpo de persona, pero realmente los poltergeists no tienen cuerpo humano. Pero bueno, el primero que nos hace así como mucha gracia es Sir Nicholas casi decapitado. Es muy curiosa la historia, como cuenta ella, la historia de la decapitación frustrada de Sir Nicholas, porque le dieron, no sé si eran 40 hachazos con un hacha que no estaba afilada y aquello se eternizó y fue muy mal, y ya sabéis cómo tiene la cabeza Sir Nicholas, casi decapitado, y que además le impide formar parte del Club de los Caballeros sin Cabeza, o sea, un dramón. Es un drama terrible lo que le pasa a él. Bueno, pues yo creo que toda esta historia viene del conde Thomas de Lancaster. Esto es una ilustración real de un libro de la época en el que se ve la triste decapitación de Sir Thomas de Lancaster. Traicionó al rey también, pero como era su primo, la reina le dijo, hombre, no le vas a hacer lo mismo que a Guy Fawkes, y le vamos a arrastrar por el suelo y tal. Vamos a ser misericordiosos y vamos a cortarles la cabeza nada más. Y dijo el otro, bueno, pero ¿qué pasó? Que no tenían bien afilada la espada. Y fijaos, yo no sé si lo veis, pero tiene el hombre aquí la herida y ahí estuvieron, dale que dale al hombre, al que no había manera de cortarle la cabeza. Y yo tengo la idea de que J.K. Rowling
se ha inspirado en este personaje, en Sir Thomas de Lancaster, para su historia. Igual lo mismo me pasa con Helena Ravencroft, que es la Dama Gris, y que trae mucho al recuerdo a Lady Jane Grey, que es la reina el reinado más corto de la historia de Inglaterra, que solo fueron 9 días, y que murió en la Torre de Londres, que como sabéis está llena de cuervos, o sea, Ravencroft, y que parece que tiene mucha relación. Luego hay muchos frailes también, muchos fantasmas de frailes en muchas calles y tal, por eso no me he definido por cuál de todos puede estar inspirado o por quién puede estar inspirado el varón sanguinario. La gente del agua. Bueno, aquí os muestro, os voy a hablar de sirenas, hablo de toda la gente del agua, pero hablo de sirenas en este caso, porque en un principio las sirenas pues no eran como las conocemos nosotros ahora. En un principio eran, tenían pues eso, torsos de mujer y cuerpo de ave marina. Eran muy buenas cantando, muy buenas con la música y demás, porque eran hijas de Calipso, que tenía muy buena voz, entonces de ella heredaron esa voz maravillosa. Y las musas, ya os digo que en la mitología hay que tener mucho cuidado con la mujer de Zeus y las musas. No es bueno meterse con ellas. Y entonces, cuando las escucharon cantar también, pues se pusieron un poco celosas y las desplumaron. Y ellas estaban muy avergonzadas y se retiraron a las islas Sirenusas, y desde allí con su canto pues hechizaban a los marineros. Os enseño esta imagen que es muy reveladora porque es la imagen de Ulises, Circe, luego os hablo de Circe también, que también tenía lo suyo, pero les avisó de que las sirenas se iban a encontrar en el viaje con las sirenas y que cantaban muy bien y que se iban a quedar hechizados, ¿no? Entonces lo que hace Ulises es ponerle tapones de cera a sus marineros para que no las escuchen, y él, para no verse tentado, se ata en el mástil. Y aquí están ellas cantando y demás, diciéndole y ofreciéndole toda la sabiduría del mundo, que es un poco, nos recuerda un poco a lo que hacen en el torneo de los 3 magos, cuando está Harry debajo del agua y las sirenas le hablan. Es muy parecida a esta escena, ¿no? Te vamos a ofrecer toda la sabiduría, todo lo que tú quieras, todo te lo vamos a ofrecer. Y es un poco lo que a mí me parece muy representativo de esta escena de Ulises, ¿no? Y luego otra cosa muy curiosa que también es muy interesante es que hubo un momento, eso pasa mucho en el tema de las mujeres, que al final se empezó a determinar que llamarle sirena a una mujer en época isabelina, llamar sirena a una mujer era como llamarla prostituta. Y entonces esta imagen que os he traído, que yo la quería poner en el libro, pero al final no hemos conseguido los derechos para ponerla, lo cuento dentro del libro, es de María Estuardo, que tiene una vida interesantísima. Su marido murió y se consideró que ella era la responsable de su muerte, ¿no? La historia viene de lejos, si sabéis la historia de María Estuardo es tremendamente dramática. Y entonces el marido muere en extrañas circunstancias y el pueblo la culpa a ella y a su amante de haberle matado. Entonces en la imagen se la ve a ella como una sirena, no queda duda de que es ella porque pone MR, que es María Regina, y abajo las iniciales del que se supone que era su amante. Y alrededor, este era el emblema de la casa de su amante, y alrededor los cuchillos de traición, ¿no? Esto fueron pasquines que se colgaron a los días de la muerte del marido por las calles, o sea, empapelaron las calles con la imagen de ella de esta manera, ¿no? Que nos creemos ahora que somos los mejores y los más listos poniendo verde a alguien en Twitter, pero no, ya venía de antes que ya estaban despellejando a la gente por ahí. Bueno, este es un capa. En realidad en las películas, esta imagen que os traigo es de Animales Fantásticos, porque en las películas de Harry Potter no aparecen y nombran a los capas, pero sí en los libros sale Lupin tiene un capa en una cisterna. Entonces el capa me parece un ser muy divertido y por eso lo he puesto de ejemplo, porque me parece muy divertido. Es un demonio de agua japonés, pero claro, como todos los japoneses, eso puede ser tremendamente cumplido. Y entonces, él tiene como una especie de agujerito en la cabeza. En la otra imagen, no sé si se ve bien, tiene como
como un platito en la cabeza, y aquí se le ve también, tiene como un platito en la cabeza que siempre tiene que estar lleno de agua, porque si no tiene agua aquí, se muere. Entonces, si te viene a atacar porque le gusta mucho el hígado humano. Entonces, si te viene a atacar, pues tú le haces una reverencia y él te la tiene que devolver porque es muy cumplido, se le cae el agua y entonces tiene que irse al agua otra vez a rellenarse. Con lo cual, bueno, pues es un demonio, no está mal, o sea, se le puede manejar más o menos bien. Cuando no se está comiendo el hígado de las personas, le gusta mucho el pepino. Entonces, lo que hacen las familias japonesas, cuando hay una charca cerca y todo lo demás, lo que hacen es coger un pepino y poner el nombre de la familia y tirarlo al agua. Porque así ya los kappa ven el pepino con el nombre de la familia y, hombre, ya les parece mal meterse con la familia que les ha dado pepino, ¿no? Total, que se les maneja bien, ¿sabes? Y al final, hasta tal punto llega el tema de los pepinos que el kappa maki tiene el nombre del kappa por eso, que es el sushi con pepino. Y bueno, y otra manera de librarse de ellos es, no sé si lo veis bien, yo le dije a mi editor, ¿esto cómo lo ponemos? Pongo la palabra pedo o ventosidad, porque es otra manera de librarse del kappa. O sea, que los kappa, de todos los animales y seres extraordinarios que os voy a enseñar, es el más manejable. Ya os he dado las 3 maneras de libraros de él si os lo conté. Objetos mágicos. Bueno, las escobas voladoras. Todos sabemos de sobra que lo que mejor se le da a Harry, lo que mejor y desde el minuto 1 es montar escoba, pero ahí estoy muy en contra de J.K. Rowling con este tema porque la escoba es el primer vehículo oficialmente femenino de la historia. La escoba siempre ha sido de mujeres. A ver cuántos hombres habéis visto vosotros en escoba. Pocos, porque además cuando iban a los sabbat, o que eran esas reuniones en las que se iban volando y demás, se supone que los hombres iban en orcas se llaman, ¿no? Lo de coger la paja, el heno, se llaman orcas, ¿no? ¿No se llaman orcas? Bueno, pero no eran escobas. Entonces lo que se ve es que en un principio se empezó a derivar el tema de las escobas. Antes se pensaba que era posible que fueran volando en animales, y además solían ser los animales típicos de la zona, o sea, si había cabras, iban volando en cabras, si había ovejas, iban volando en ovejas, si había cerdos, iban volando en cerdos, pero se supone que salían por la noche volando por la ventana. Al final el tema fue derivando en que era la escoba, lo que utilizaban. Hasta tal punto del tema de la escoba que había muchos pueblos. Se pensaba que mientras ellas estaban volando, si se escuchaban las campanas de una iglesia, la escoba dejaba de funcionar, o sea, y se caía la escoba. Entonces había pueblos en los que cada hora por la noche tocaban las campanas. No sé, no morirían por las brujas, pero ya de no poder dormir, de los nervios, pues echarían fatal. Aquí ya os traigo 2 imágenes que no sé si se ve bien. En una está una bruja montada en una cabra, y la otra es un aguafuerte de Goya, que es muy famoso, en el que se ve a 2 brujas montadas en una escoba, ¿no? Luego poco a poco fue derivando la historia en que bueno, que lo que eran ungüentos, claro, la escoba era como en fin, eran ungüentos que ellas se daban en determinadas zonas más propensas a aceptar ese ungüento y imaginaban que volaban. Y de eso se sabía ya incluso en la época de Cervantes, ¿no? De la existencia de esos ungüentos, que no se volaba de verdad, sino que era de hecho, yo en Ars Mágica, en la novela Ars Mágica, lo cuento, ¿no? Que el inquisidor, que es un inquisidor real, empezó a analizar qué eran los ungüentos, qué es lo que se daban, y entonces tenían belladona, tenían determinados productos que eran alucinógenos, ¿no? Y en el Coloquio de los perros de Miguel de Cervantes ya dice él: pero dejemos esto en boca de una bruja, de una persona que se supone bruja. Pero dejemos esto y volvamos a lo de las unturas. Y digo que son tan frías que nos privan de todos los sentidos en untándonos con ellas. Y quedamos tendidas y desnudas en el suelo. Y entonces dicen que en la fantasía pensamos que aquello que nos parece pasar verdaderamente. O sea, ya en esos años se hablaba de que no volaban realmente, sino de que eran esas unturas que ellas decían lo que les hacía ahora. Las varitas mágicas. Bueno,
La historia de las varitas es muy interesante porque hay hasta imágenes rupestres, imágenes de muchísimos años en los que aparece gente con una varita, o sea, con una vara, como el mando, como el poder lo ostentaba la persona que llevaba la vara, ¿no? ¿Por qué se eligió una vara y no una piedra? No lo sé, pero es verdad que era la vara la que daba el símbolo del poder. Y hay muchísimas imágenes, os he traído imágenes del antiguo Egipto, pero si buscáis encontráis muchísimas. De hecho, el cetro del rey o lo que utilizan los zaorís, todo este tipo de cosas es ese símbolo de la vara, de ostentar el poder porque se lleva una vara, ¿no? Aquí, por ejemplo, os enseño a Circe. En la Odisea de Homero, como os digo, hace muchas referencias también a Homero y a libros, hay muchas referencias también literarias. Sabéis que hay un momento en el que al llegar los marineros a la isla de Circe, ella les convierte en cerdos a todos ellos, y en esta imagen, que es un grabado antiguo, está ella con una varita. Ella está convirtiéndolos con una varita, pero no solo es que lo haya dibujado así el ilustrador, es que en la Odisea de Homero se dice: después que se lo hubo ofrecido y lo bebieron, golpeólos con su varita y los encerró en la pocilga. Así fue como los convierte en cerdos. Moisés hacía un montón de cosas con la varita. Sí. Os he puesto solo una de ellas, pero vamos, que él, varias cosas. Pero os he puesto, en una de las ocasiones, el pueblo estaba muerto de sed. Y entonces el propio Dios le dice, lo voy a leer. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, él abre el mar con la varita, él saca agua con la varita, incluso cura una enfermedad que es con una serpiente sacándola con una varita. Y aquí otra imagen que no ha podido entrar en el libro, pero que a mí me parece muy reveladora de la varita, y es de la iglesia paleocristiana de Santa Sabina, que está en Roma. Y en esta imagen, es que no lo vais a ver bien, así de pequeñito, pero es Jesucristo haciendo 3 milagros. En los 3 milagros, en el primero es el de la resurrección de Lázaro, el segundo es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y el de la conversión del agua en vino. Y en las 3 imágenes está con una varita en la mano, haciendo. O sea, todo lo que está haciéndolo con una varita. Con lo cual, me parece que el tema de la varita resulta muy interesante para ahondar en él, y cómo el portador de la varita es el que ostenta el poder, ¿no? Bueno, esto es muy interesante también. No lo vais a poder ver bien desde aquí. Pero cuentan, se rumorea, que J.K. Rowling no decidió así, porque sí, la madera que cada varita tenía, de cada personaje tenía, ¿no? Al parecer se fijó en el horóscopo arbóreo celta. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestra fecha de nacimiento, pues hay una madera u otra que nos viene bien para nuestra varita. También os digo que la varita por sí misma no tiene poder, ¿eh? O sea, que tenéis que ser vosotros que... ¿Veis? O sea, si una varita no vale, ni aunque sea de vuestra madera. Tenéis que vosotros tener también un poquito de magia. Y bueno, y por eso, como sabéis, la varita de Harry es de acebo. La varita de Harry es de acebo, y es porque coincide con el cumpleaños de J.K. Rowling. Nacieron los dos, quiso el destino el mismo día. No, aquí no es sauce. No, es sauce. Luego lo... Y ahora ya esta es la última parte, que es la adivinación, que también os voy a dar una sorpresa con esto. A lo mejor ya lo sabéis, pero bueno, os lo contaré. Bueno, ya sabéis que adivinación es la asignatura que menos les gusta a
tanto a Ron como a Harry como a Hermione. No les gusta nada adivinación y se ríen mucho de esta señora, pero ella a veces acierta, ¿eh? Bueno, pues hablando de la adivinación y de los horóscopos y demás, lo de los horóscopos viene de la época de Mesopotamia. Empezaron a observar el cielo, dividieron el cielo en 12 partes y en cada parte quedaba una constelación, y a cada constelación le dieron un significado. Más adelante los griegos y los egipcios se interesaron por esa astrología y la relacionaron con la medicina y con la magia. De hecho, muchos médicos tenían que también saber astrología para tratar determinados problemas, porque pensaban que cada parte del cuerpo estaba regido por una constelación. Con lo cual, bueno, pues el médico no solamente tenía que saber de medicina, sino también tenía que saber de tu horóscopo y demás. Hasta tal punto de que había astrólogos en las cortes más importantes. Esta es una imagen de John Dee, que con la reina Isabel, que ella le consultaba todo, un montón de cosas, incluso de cuándo había que coronarla, cuándo había que celebrar tal fiesta, cuándo había que hacer aquello, lo otro. Hay en el Museo Británico, creo que está, una bola de cristal que utilizaba este señor. Los astrólogos eran muy, muy importantes en determinada época. Y como os digo, el cielo se dividió en 12 constelaciones y cada uno creemos tener una idea de qué horóscopo somos, ¿no? De hecho, yo digo que de todas las divinatio que se manejan, quizá esta sea la que más interiorizada tenemos. Desde nuestro momento del nacimiento sabemos cuál es nuestro horóscopo y lo tenemos como muy interiorizado, ¿no? Puede que incluso en nuestras conversaciones preguntemos ¿tú qué horóscopo eres?, ¿no? O que, aunque no creamos en ello, vemos el periódico y miramos a ver qué tenemos para ese día, ¿no? ¿Qué nos pone para este día? Bueno, pues hay una cosa muy interesante, y es que parece ser que hay un nuevo signo del zodíaco, o sea, se llama Ofiuco, y según un programa de la BBC que se emitió en 1995, parece ser que por los movimientos de precesión de la Tierra han añadido una 13ª constelación que afectaría a los nacidos en Sagitario. Os voy a decir quién sería Ofiuco. Serían ofiucos los nacidos entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre. ¿Hay algún ofiuco por aquí o no? ¿No? ¿No? Bueno, pues menos mal, porque el otro día en una presentación hubo un disgusto de alguien que estaba muy convencido de que era Sagitario. Así que hay una nueva constelación y eso también aparece en el libro. Y bueno, con esto he terminado, ¿no? Sí. Bueno, el caso. Ya os digo que de cada apartado del libro os he puesto un par de ejemplos que me parecían divertidos, pero que hay otros muchos también muy interesantes, porque, como os decía, ella maneja una enorme y una vasta información, porque no pone un personaje porque sí hay una motivación por la que lo pone y porque es la que se comporta como se comporta, pero no abruma al lector con sus conocimientos, ¿no? Y me parece muy generoso por parte de ella, porque los que escribimos sabemos, y sobre todo los que escribimos historia, que en ocasiones, cuando te has documentado tanto y tienes tanta información, te cuesta trabajo sustraerla o decir, bueno, todo esto, o incluso cuando ya tienes el manuscrito, decir, recorto aquí porque esto es un rollazo lo que le estoy contando al lector, que aquí lo pierdo, ¿no? Entonces, cuando tienes que cercenar cosas, yo lo recuerdo con mi primera novela, que acabé quitando como unas 60 páginas llorando a moco tendido y lo dejé en una carpeta aparte que sigue poniendo utilizable, por si acaso. Y entonces cuando veo este tipo de cosas digo, qué generosidad, ¿no? Lo que os contaba de los unicornios, ¿no? Simplemente la profesora Sprung les dice a las niñas, solo se pueden acercar las niñas a los unicornios. Ella no explica por qué. Y es por toda esta historia, ¿no?, que viene de aquí. O, por ejemplo, no os he hablado de la esfinge, ¿no? Pero la esfinge, la historia que viene en los libros, no sale en la película. Harry se enfrenta a la esfinge igual que Atreyu se enfrenta a la esfinge en la historia interminable, igual que Edipo se enfrenta a la esfinge, ¿no?, el personaje mitológico. Y todo eso es tan interesante cuando empiezas a tirar del hilo y a descubrir que, pues lo que digo, ¿no?, que los muggles y las personas mágicas no somos tan diferentes porque todos hemos bebido de las mismas fuentes. Y bueno, no me enrollo más. Esa es la esencia del libro, lo he hecho con toda mi admiración hacia ella. El otro día la chica que me presentaba, que era una gran admiradora de
de Harry Potter me decía, ¿esto lo haces porque te gusta la mitología o porque te gustan los libros de Harry Potter? Y digo, pues lo hago con todo el respeto y admiración hacia ella, me encanta la mitología y me encanta el que me haya hecho ver en sus libros esa parte mitológica, ¿no? Y bueno, no sé si me queréis preguntar algo, si queréis decirme algo, comentarme algo o lo que sea. ¿No? Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias, Nerea. no, gracias a vosotros por haber